el de hormigón, ¿verdad? Ujú. Y bueno, las clases son hasta el 14, creo, de julio. Sí, ya estamos en 6 de julio. Las clases son hasta el miércoles de la semana que viene. Y de ahí, ¿cuándo arrancan las mesas de examen? Y el 2 al 6 de agosto, según Ah, del el... 12 al 6. O sea, tienen un par de semanas ahí para prepararse. Y después hay otra mesa más que es del 19 al 20 de agosto también. De agosto. Creo que ese sería como en especial. Ah, bien. Pero, ¿y las clases del segundo módulo cuándo arrancan? Del segundo módulo, el 23. El 23 de agosto. Sí, Y el segundo llamado de agosto el llamado de agosto o de julio me estás hablando vos. No, no, de agosto me has dicho el sí, llamado. sí, sí. Son dos llamados en agosto. La primera semana y la tercera semana de agosto. Ah, y después de eso recién arrancan las clases. Claro. Después del segundo llamado. Ah, bien. A ver, Sí, porque el receso invernal sería del 19 al 31 de agosto. bien. Del 19 al 2, ¿no? Ah, no, Eh, perdón, el 31, porque bueno, el 2 cae el lunes. Entonces ahí empezaremos bien. las clases. 31 de agosto cae martes. Ajá. Bien. No, 31 de julio, profe. Sábado cae, 31 de julio. Es el último día. Claro, las clases, el 2 de agosto arrancaríamos la actividad, digamos, no las clases. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Cada vez hay menos participantes, che. Me acuerdo cuando en las primeras clases habilitábamos 2 sesiones para 2 salas porque había 120, 130. Han quedado los 20, los 30. Bueno, ¿están viendo? ¿Me escuchan bien y ven bien la pantalla que les estoy mostrando? Sí, Inge, sí se ve. ¿Se ve bien y me escuchan bien? Bueno, bueno, bueno. Vamos a alargar con la clase de hoy. Eh, bueno, si alguien más se conecta, se irán conectando de ahora en más, digamos, pero ya de hace un par de minutos que no ingresa nadie, así que estamos 25, 26 conmigo, así que yo creo que ya no se va a sumar nadie más. Y bueno, si quiere sumar, sobra espacio en la sala, así que no hay problema. Bueno, les quería decir, hoy arrancamos con lo que sería la penúltima unidad. En realidad, las unidades de la asignatura están puestas como bolilla 5, maderas, bolilla 6, materiales cerámicos, que es los que vamos a arrancar viendo hoy, y la bolilla 7 es la de metales. Pero bueno, de común acuerdo con el Inge Rodrigo, cambiamos el orden de las bolillas de tal manera que ustedes puedan verlo al hormigón armado, digamos, al hormigón y a la armadura
seguidito, ¿sí? Porque antes veíamos hormigón, cortábamos, veíamos madera, después veíamos cerámico y después volvíamos a acero. Pero me parece que la ordenación que se le dio ahora es un poco mejor para ustedes, sobre todo, digamos, que son los que tienen que hilar o hilvanar los temas. Así que yo creo que fue mejor lo que hicimos este año. Así que bueno, esta sería la bolilla 6 o la unidad 6. Habla de materiales cerámicos, ¿sí? ¿Qué entendemos por materiales cerámicos? ¿A ustedes qué se les viene a la mente cuando yo les digo material cerámico? ¿Qué tipo de material se están imaginando? Y lo cerámico del piso, profe. Decoración. Decoración, ¿sí? ¿Cómo ha dicho el compañero recién? ¿Que se reído? Le escuché la risa, pero no lo que ha dicho. Lo cerámico del piso, digamos. Una decoración, como dijo el compañero. Ah, sí. Bueno, materiales cerámicos se utilizan para muchísimas cosas dentro de lo que es la construcción, la decoración de interiores, la decoración de exteriores también. Los materiales cerámicos, decir materiales cerámicos, hablamos de una familia muy amplia, ¿sí? De materiales. Para ir haciendo un resumen de la materia, de la asignatura completa, nosotros arrancamos viendo desde agregados pétreos, ¿sí? Pasamos por yesos, cales, cementos, hormigón, acero, ¿sí? Maderas, cerámicos, y yo les dije que hay una última bolilla que casi nunca la vemos, pero sí está en la currícula, está en la asignatura, y es muy importante, que es la bolilla de polímeros. Polímeros son todos los plásticos, ¿sí? Polímeros o plásticos, que cada vez abundan más en la industria de la construcción y cada vez nos ayudan más en la vida cotidiana, digamos, ¿sí? Cuando hay absolutamente de todo en plástico hoy, desde partes de cuerpo, ¿sí? Que por ahí reconstituyen una pierna, un brazo, con partes metálicas y partes de plástico. O sea que está presente en nuestra vida en todo lo que ustedes se puedan imaginar, los polímeros o plásticos. Pero solamente, digamos que hay dos materiales de los que vamos viendo que los vamos a utilizar, lo utilizamos en la industria de la construcción al natural, es decir, o sea, como lo vemos nosotros en la naturaleza, así lo utilizamos. Ustedes me dirán, profe, pero si tienen procesos si tienen algún tipo de tratamiento. Bueno, ustedes vieron la bolilla 1, que es de agregados pétreos. ¿Qué tipo de tratamiento tiene? Ninguno artificial, digamos, ya no la modificamos a la piedra nosotros. Nosotros encontramos un manto pétreo y lo único que hacemos es fraccionarla, ¿sí? Empezamos a cortarla en pedacitos estoy hablando de la piedra partida, ¿no? Porque el canto rodado directamente lo usamos como se lo obtiene del río. Lo único que podemos hacer es cernirlo, tamizarlo, pero lo utilizamos, digamos, prácticamente al natural. Ese es el único elemento natural, material natural que lo utilizamos, ¿sí? Después el yeso tiene una modificación química importante porque si bien parte de roca, tienen que pasar por un proceso calórico a una temperatura muy elevada para que podamos obtener el yeso como hoy lo conocemos, ¿sí? Lo mismo pasa con las cales, que son mezclas de agregados y otros componentes fundidos, ¿sí? Lo mismo pasa con el cemento. Lógicamente, el hormigón ya es una conglomeración de muchas cosas, ¿sí? Y el tema que vimos la clase pasada y la anterior
viene a completar, digamos, el segundo material que lo utilizamos al natural. Es decir, que de todas las bolillas que vamos viendo, solamente 2 materiales los utilizamos tal cual los encontramos en la naturaleza. El primero es los agregados pétreos y el segundo es la madera, ¿sí? A la madera, así tal cual lo vemos en el árbol, lo cortamos. Bueno, ustedes me dirán, profe, pero tiene su proceso de secado, está bien. Lo secamos, pero es lo mismo, digamos, que la fragmentación de la piedra. O sea, lo secamos, lo cortamos y le damos formas comerciales. Ustedes vieron lo que era la tabla, el tablón, la viga, el tirante, el tirantillo, el listón. Todas esas medidas con formas comerciales para justamente, como dice su nombre, comercializarlos, venderlos, ¿sí? Pero digamos que lo utilizamos nosotros a la madera tal cual está en la naturaleza, solamente cortamos el árbol. Es decir, que esos dos son los materiales naturales, los agregados, las piedras y las maderas, ¿sí? Después todos los otros son compuestos que llegan a raíz de modificaciones químicas, físicas, bueno, a través de la temperatura se producen modificaciones químicas, y los materiales cerámicos que nos competen hoy no son la excepción, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se los fabrica, ¿sí? No es que nosotros metemos la pala bajo la tierra y sacamos un ladrillo, ¿sí? No sale el ladrillo así. Por hablarle de los materiales cerámicos más comunes, más usuales y que más nos interesan a nosotros en la industria de la construcción, los ladrillos, sean comunes o sean de fábrica, ¿sí? La cerámica de fábrica, que son los popularmente llamados ladrillos huecos, ¿sí? Porque el ladrillo común es el también popularmente llamado ladrillo macizo. Cuando ustedes hablan a un albañil, le dicen, quiero que me lo levante una pared de 15 o de 20. Lo primero que le preguntan, ¿ladrillo común, ladrillo macizo o ladrillo hueco? O ladrillo común o ladrillo cerámico. ¿Sí? Son sinónimos. Eso vendría a ser lo más importante y lo más conocido para nosotros. Pero hay muchas otras cosas, como decía el compañero, la cerámica, la loza, los platos de loza, la porcelana, todo eso viene a ser cerámicas, ¿sí? Son materiales cerámicos que se fabrican a través de o mediante procesos de cocción a altas temperaturas, como los otros que venimos viendo, que son los yesos, cales y cemento, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de un horno y de cocción para llegar al material cerámico. Yo les decía la otra vez que en Tucumán, también el Inge Rodrigo, se da ya la bolilla dentro de materiales cerámicos, lo que son los vidrios, ¿sí? El vidrio también viene a formar parte de la familia de cerámicos. ¿Por qué? Porque pasa a través de un proceso calórico hasta que obtenemos el vidrio formado como lo conocemos, ¿sí? ¿Me van siguiendo lo que les voy contando? Sí, profe. Bien, perfecto. Se me escucha bien, ¿verdad? No se escucha entrecortado, porque eso es importante para que yo pueda hablar fluido, si no me tengo que frenar. No, se lo escucha fluido, profe. Perfecto. Ahí el compañero Martín dice las baldosas, los azulejos. Perfecto. Todos esos son materiales cerámicos, ¿sí? Es impresionante la cantidad de elementos que tienen, digamos, en constitución la familia de materiales cerámicos, ¿sí? Es impresionante la cantidad de submateriales, digamos, que todos pertenecen a la familia de los cerámicos. Como todos los materiales que venimos trabajando, venimos viendo, lógicamente vamos a arrancar con una definición, ¿sí? ¿Qué podemos decir que son los materiales cerámicos? Son piedras artificiales. ¿Ven? Ahí partimos con la primera diferencia con respecto a los agregados pétreos. Los agregados son piedras naturales, ¿sí? Extraídas por explotación o bien se las saca del río al canto rodado.
Bien, decíamos que los cerámicos son piedras artificiales que se obtienen mediante un proceso de cocción de suelos arcillosos, ¿sí? Si hablamos de un suelo arcilloso, estamos diciendo que está constituido por arcillas y caolines, y ahí dice entre paréntesis que son plásticos, ¿sí? Fundentes y colorantes. Eso es todo lo que necesitamos en la receta de cocina, digamos. Hay que mezclarlo, ya vamos a ver cómo. Y nos resulta, después de la cocción en el horno, un material cerámico. ¿Por qué dice ahí arcillas y caolines plásticos? Dice. ¿Por qué creen ustedes que dice plástico? Y bueno, porque alguna aglutina le da plasticidad y es lo que une la masa, digamos, ¿sí? Ustedes imagínense que si nosotros ubican cuáles son los suelos arcillosos, cuando decimos este suelo es arcilloso, ¿qué pasa con el suelo arcilloso? Un día de lluvia, por ejemplo, Es como muy chicloso, tiene un granel muy fino. es como muy chicloso, está perfecta esa definición. Si nosotros pisamos con nuestros zapatos, nuestra zapatilla, un suelo arcilloso, se nos queda pegado en la planta, el suelo ese, ¿sí? Qué Después linda andamos mancha ensuciando que por deja. donde pisamos. ¿Ah? Qué linda mancha que deja. Ese es el terror de las madres, el suelo arcilloso. Porque una vez que se moja y toma contacto con las plantas de los zapatos, de las zapatillas, de lo que fuere, andamos ensuciando por donde caminamos. Y en algunos casos se nota hasta el color rojizo, es decir, bueno, depende de la naturaleza de la arcilla, pero por lo general son ese chicle rojo que parece que se ve, bueno, es el suelo arcilloso. Eso, como dice aquí el compañero, chicloso, justamente por eso le decimos que es plástico, y eso es lo que viene a unir la masa, ¿sí? Porque nosotros agarramos, echamos agua en un suelo arcilloso y no es que hacemos solamente barro, sino que hacemos un barro moldeable, manejable, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, no podríamos hacer cerámicos con arena. Ustedes vieron que cuando mojamos la arena, primero que el agua desaparece. Si tenemos un manto grande de arena, de mucho espesor, el agua pasa, no la retiene la arena. Sí moja la arena, pero no la retiene la arena. Entonces nosotros pisamos con nuestro calzado la arena y nos vamos llevando eso. No se nos pega eso en el calzado. Solamente lo pisamos algo húmedo y nosotros nos movemos de ese suelo arenoso que estamos pisando, arenoso mojado, y no arrastramos, digamos, el barro, porque no se hace barro con la arena. ¿Entienden cuál es la diferencia entre un suelo arcilloso, que es justamente del cual se parte y sin el cual no podríamos estar hablando de materiales cerámicos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conseguir un suelo arcilloso que puede tener arcilla, justamente porque se llama arcilloso. Su componente principal es arcillas y caolines, esos son los elementos plásticos. Fundentes, tenemos que agregarle, es decir, para lograr que se produzca la fundición en el horno, la fundición de los materiales, y colorantes si queremos tonalizar de distintos rojos, anaranjado, el ladrillo o el cerámico que vayamos a obtener después de la cocción en el horno, ¿sí? ¿Cuál es la composición química de estos materiales cerámicos? Bueno, estamos hablando químicamente, lógicamente, de sílice que participa entre un 45 y un 70%, alúmina entre un 18 o un 40%, y agua de un 10 a un 20% según la plasticidad de la arcilla que hayamos conseguido, ¿sí? Es decir que, lógicamente, a mayor sílice, menor alúmina, a mayor alúmina, menor sílice, y viceversa, y el agua en función de la plasticidad que tenga la arcilla que hemos conseguido, ¿sí? El yacimiento de arcilla con el cual vamos a trabajar. Entonces, esa es la definición de materiales cerámicos y esa es la composición química que tiene que tener.
Existen dos tipos de arcillas, ¿sí? Dentro de lo que son las arcillas en sí, estas pueden ser micáceas o caolíticas. Esa es la división, la subdivisión, digamos, de las arcillas. Estas pueden ser micáceas o caolíticas. La micácea se usa en la fabricación de ladrillo, ¿sí? Esa es la que más nos va a interesar a nosotros como ingenieros civiles, como técnicos en construcción, ¿sí? Trabajar con arcillas micáceas si es que vamos a fabricar o vamos a estar en la industria de la fabricación de ladrillos, ¿sí? Mientras que la caolítica se usa más que nada en la fabricación de losas. Cuando decimos losas, esa es una losa con Z, ¿no? No es el techo. La losa de techo es con S. Cuando hablamos de losa, estamos hablando de platos. Ustedes escucharon hablar, esa olla está enlosada, esa sartén está enlosada. Bueno, ese material, la losa esa de la que hablamos para los elementos de cocina, son fabricadas a partir de arcilla caolítica, ¿sí? Los azulejos, como decía el compañero Martín, que recién escribió un mensaje ahí, los azulejos y los elementos de baño también son materiales cerámicos construidos a partir de arcillas caolíticas, del tipo caolítica, ¿sí? ¿Qué elementos de baño estamos hablando? Y bueno, el portatoalla, el portacepillo de diente, el portavaso, el portapapel higiénico, todos esos elementos de baño es a lo que se refiere, ¿sí? Todos esos son materiales cerámicos. Vamos a ver aquí a grosso modo cuál es el proceso calórico de un material cerámico, ¿sí? Vamos a ir analizando como hicimos en el tema de yeso, en el tema de cales, ¿sí? Que fuimos analizando siempre lo que pasa, que deben haberlo visto con el Inge Rodrigo en el tema de los cementos. ¿Qué es lo que va pasando a medida que vamos aumentando la temperatura desde los 100 grados en adelante, ¿sí? Cuando las arcillas se someten a cocción, ocurren los siguientes fenómenos en el sentido progresivo del aumento de la temperatura, ¿sí? Entre los 100 y 250 grados centígrados, ¿por qué arrancamos desde los 100, chicos? Y porque el agua evapora a los 100, ¿sí? Ustedes vieron que cuando ponen la pava para hacer hervir el agua, a los 100 grados ya se empiezan a hacer las burbujas y si lo dejan 5 minutos el agua se evapora todo, ¿sí? Entonces, recién a esa temperatura empieza la ebullición del agua, por eso me interesa desde los 100 en adelante. Antes no me interesa porque ni siquiera el agua ha ebullido, ¿sí? El agua de constitución del suelo es. Bien, aclarado por qué siempre se arranca desde los 100 grados, decimos que entre los 100 y 150 se elimina el agua higroscópica adquiriendo cierta porosidad y se va quemando la materia orgánica, ¿sí? ¿Cómo sabemos esto? Se presenta un humo gris denso en la quema en la cocción, digamos, del cerámico que estemos hablando, ¿sí? Es decir, repito, se elimina el agua higroscópica, se va ganando cierta porosidad el material y se quema la materia orgánica, ¿sí? Eso no es a los 100 grados, sino más tirando a los 250. Por eso el rango de temperatura que hablamos es entre 100 y 250. Pasando los 100 seguro que se evapora el agua higroscópica y llegando a los 250 seguro que se está quemando ya la materia orgánica y eso se evidencia con el humo gris denso que dice la punta. Entre los 250 y los 600 grados centígrados se pierde el agua químicamente combinada y esa está más fuertemente conectada, ¿sí? Sufriendo un principio de disociación, quiere decir que las separamos, ¿sí? A la sílice y a la alúmina,
pero empieza a consolidarse la masa, ¿sí? La masa de la cual está formada el material cerámico empieza a consolidarse, pero empieza el proceso de disociación entre la sílice y la alúmina, que son los elementos químicos constituyentes del cerámico, ¿sí? Entre los 600 y los 800 grados centígrados se completa, es decir, que se termina la disociación y las arcillas ya adquieren propiedades puzolánicas, ¿sí? Deben haber visto que son las puzolanas cuando vieron cementos puzolánicos con el Inge Rodrigo. Ahí vamos hasta los 800 grados centígrados. Entre los 800 y los 1200 grados centígrados, las arcillas calizas eliminan el anhídrido carbónico y se empieza a retraer la masa en un 10%, ¿sí? Comienza la retracción, quiere decir que se empieza a achicar la masa hasta un 10% y se desprende un humo azulado transparente. Esa es la característica fundamental. Uno ve ese humo y sabe en qué etapa está la cocción. Entre los 1200 y los 1500 grados centígrados se vitrifica el material al producirse la fusión de las arcillas calizas, ¿sí? Según su uso, o sea, el uso que le vayamos a dar al material cerámico, se clasifican en monococción, cuando no poseen un recubrimiento vidriado, y doble cocción, cuando sí lo poseen el recubrimiento esmaltado o vidriado ese, ¿sí? ¿Se fijaron ustedes a qué temperatura estamos hablando que se vitrifica y se produce la fusión de las arcillas? Entre los 1200 y los 1500 grados centígrados, ¿sí? Hasta esa temperatura llegamos con los materiales cerámicos. ¿Alguien me puede decir a qué temperatura obteníamos el cemento en el horno? ¿El clinker? De a uno, no se amontonen. Hola, hola, hola. Aproximadamente, dije, en esa zona, entre los 1600 y 1800, ¿podría ser? No, con el cemento era mucho menos temperatura. No es entre los 1500 y los 1600, dije. Entre los 1500. Entre 1500 y 1600 grados, puede ser, Inge. Sí, más o menos así. Estamos hablando de que se produce la cocción del cemento, ¿sí? Pero fíjense ustedes que el cemento, con las características que tiene, más o menos tiene la misma temperatura de cocción que los materiales cerámicos, ¿sí? Estamos hablando de una barbaridad de temperatura para conseguir un material cerámico, ¿sí? Porque, bueno, recuerden ustedes que, no sé si vieron con el Inge Rodrigo el ensayo de pérdida por calcinación. Se lo calienta a 900 grados y se ve qué es lo que pierde de materia orgánica. El poco de cemento ese que se lo está ensayando. Bueno, se usan los 900 grados porque ahí se quema absolutamente toda la materia orgánica. Por eso ese es el ensayo de pérdida por calcinación en cemento. Fíjense que aquí en ladrillo estamos hablando de una temperatura muy cercana, prácticamente la misma que para el cemento, ¿sí? Así que fíjense la importancia del proceso calórico. Por eso siempre en los materiales que vamos viendo, bueno, salvo la madera y la piedra que no la quemamos, o sea que no pasan por hornos, salvo la madera sí por los hornos secaderos, pero no para quemarla, digamos. Yesos, cales, cemento y ahora cerámicos, todos pasan a través de un proceso calórico a muy elevadas temperaturas, ¿sí? El cerámico está en lo más alto junto con el cemento.
¿Han entendido? ¿Les queda claro el proceso calórico? Entonces tenemos dos tipos de humo nosotros, que es al comienzo, cuando estamos entre los 100 y los 250 grados centígrados, que tenemos el humo gris denso, y después tenemos ya cuando ya se empieza a retraer la masa del material, se desprende un humo gris azulado transparente, ¿sí? De ese horno o de esa cocción, porque todavía no mencionamos horno, sino solamente cocción, ¿qué es lo que sale? Y de ahí salen los ladrillos, ¿sí? Todos saben, conocen los diferentes tipos de ladrillos que existen. ¿Cuántos tipos de ladrillos conocen ustedes? Yo conozco el ladrillo cerámico, el común y el block de hormigón, ¿puede ser? Esos tres nada más. Bien, Los he visto, bien. después he escuchado nombrar otros, dije varios, pero estoy más familiarizado con esos tres. Sí, hay muchísimos tipos de ladrillos. Cada vez la industria de la ladrillera se está abriendo camino y prácticamente todos los años inventan no digo nuevos ladrillos, pero sí con formas y dimensiones nuevas que sirven para una cosa u otra mejor que lo que ya existe. Entonces, es una industria muy amplia y de mucha variedad y que tiene muchísima salida porque se vende mucho porque todo lo que esté atado a la industria de la construcción vende, ¿sí? Ahí, como decía el compañero perfectamente, él conoce el ladrillo común o macizo, como se le llama, y el ladrillo de fábrica o hueco, como se le llama, y el bloque de hormigón. Profe, no sé si ladrillos, pero he visto como bloques de plástico, si no me equivoco, de un plástico especial, en los países donde hace mucho frío y de madera también, tipo bloques, no sé si califica como ladrillos. Sí, 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 por eso les decía yo que la industria de los polímeros, que es la última bolilla, que capaz que la semana que viene les dé una clasecita introductoria de eso, como para que tengan idea de lo que hablamos, cada vez avanza y avanza más en la industria de todo tipo de cosas. Arrancaron con la idea de las casas ecológicas, esas que hicieron alguno que otro tratando de hacer paredes con botellas, ¿se acuerdan o vieron en alguna parte? Bueno, imagínense si han llegado a hacer paredes cosiendo botellas vacías, las botellas de plástico de las gaseosas que tomamos, de la Seco, de la Mirinda, de 2 litros y cuarto, 2 litros y medio, 3 litros, han llegado a hacer paredes con eso. Imagínense con ladrillos plásticos que tienen muchísimas propiedades, ¿sí? Y que se Esos pueden son fabricar. disculpen, que esos son ecos ladrillo, ¿no? Lo que está nombrando usted, que tienen Exactamente. Esos bien, son bien. ecoladrillos. Se fabrican con la mezcla de un montón de cosas que no nos sirven a nosotros, por eso son ecológicos, y le agregan, le adicionan un componente que es ignífugo, que es como yo les decía la otra vez con los caños corrugados para la luz. Antes venía el caño corrugado anaranjado, ¿recuerdan? Bueno, ese caño corrugado le saltaba una chispa y se prendía fuego. Luego apareció hace unos años, unos 10 años atrás, debe ser, apareció el corrugado blanco. Ese es un material ignífugo, se puede prender fuego la pared, pero el material no prende. Bueno, los ecoladrillos tienen ese componente participante, entonces, porque ustedes imaginarán, si construimos una casa con ladrillos de plástico, viene uno, tira un cigarro, viene un tío, tira un cigarrillo y se pega a la pared, chao, fuimos, nos quedamos sin casa. Bueno, por ese motivo, esos ladrillos, ecoladrillos, tienen el componente ignífugo porque no prenden fuego así nomás, ¿sí?
Y lógicamente, si tengo una estación de servicio a la par y se produce una explosión y vuela todo y me llegan las llamas, sí, lógicamente no va a quedar nada. Ahí se prende el hormigón, se prende el acero, se prende lo que esté cerca, se prende. Pero bueno, estamos hablando de una situación común y corriente que puede ser que alguien pase y tire un cigarrillo, o incluso que hagan fuego ahí en la vereda o cerca de las paredes esas, no se va a prender su material ignífugo.